Continuamos con la lectura de la primera declaración de este cierre por parte de la estudiante Mélida Daniela Ortiz Barrientos, quien es estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala. Adelante, Mélida Daniela. Hola, muy buenas tardes a todas. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Les voy a compartir el manifiesto para que me puedan acompañar en la lectura. Un momento, por favor. ¿Ya pueden verlo en pantalla? Sí. Muy bien. Manifiesto de Universitarias en Resistencia contra la Violencia en las Universidades. Nosotras, universitarias, feministas, estudiantas, profesoras, investigadoras, egresadas de diversas universidades del país, unidades académicas, centros universitarios y múltiples disciplinas, reunidas en el taller Entre el texto y el contexto, la violencia acecha, en el marco del sexto encuentro Fronteras, Resistencias, Género y Violencia en las CIES, para generar discusión y análisis de estrategias en intervención a la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior IES. Manifestamos nuestro reconocimiento al aporte de las pioneras en las universidades que, desafiando el orden hegemónico, patriarcal, clasista, racista, nos abrieron caminos y nos han legado una historia de lucha y compromiso, especialmente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, cuya autonomía está siendo amenazada y atraviesa una crisis ética, institucional y política, la cual denunciamos y rechazamos. Identificamos que la violencia epistémica es un mecanismo del patriarcado para naturalizar y legitimar todas las expresiones de violencia contra las mujeres en la academia, desde la negación de nuestra autoridad epistémica, nuestras voces y expresiones, hasta la violencia institucional, simbólica, psicológica, física y sexual. Este contexto hostil y amenazante limita nuestro derecho pleno y agota nuestras capacidades creadoras, porque debemos invertir energías en el autocuidado y superación de las situaciones de violencia vividas. En la historia, numerosas académicas han tenido que producir y sistematizar saberes en condiciones precarias, cumpliendo dobles y triples jornadas, realidad que se ha agudizado en la actual pandemia de COVID-19, que ha abierto, entre otras, las brechas digitales, limitando a muchas universitarias que han debido abandonar los estudios y el trabajo, multiplicando además sus esfuerzos para la investigación, extensión y la docencia. Denunciamos enfáticamente el acoso sexual en las universidades públicas y privadas, que ha sido identificado a través de evidencia empírica, cuantitativa y cualitativa, sin que hasta hoy, después de 3 décadas de plantearse las primeras denuncias en la USAC, haya habido una respuesta institucional contundente, a pesar de que las autoridades, particularmente de la USAC, única universidad pública, son garantes de derechos y tienen una obligación no solo ética, sino institucional de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales de rendir cuentas ante la sociedad y de garantizar a las estudiantas un paso por las aulas universitarias libre de violencias. En esa perspectiva, rechazamos el reglamento contra el acoso sexual aprobado por el Consejo Superior Universitario de la USAC en noviembre de 2021, porque no cumple estándares jurídicos y políticos nacionales e internacionales. Minimiza los mecanismos ya creados en la universidad, Instituto Universitario de la Mujer y UMUSAC, y Política de Equidad de Género en la Educación Superior. Además, no reconoce a las estudiantas y universitarias organizadas como actoras clave para prevenir, sancionar y erradicar este flagelo en las aulas y espacios universitarios. Las mujeres universitarias hemos estado y seguimos estando en resistencia para defender nuestro derecho a la educación pública, a la participación y a vivir vidas libres de violencia. Asimismo, nos oponemos a ser utilizadas para llenar cuotas de género
sin que se respete nuestra capacidad, trayectorias y aportes. En la actual coyuntura nos pronunciamos contra el fraude electoral que pretende imponer en la única universidad que existe en el país a un rector que no reúne las calidades académicas, éticas y legales mínimas para este cargo. Expresamos nuestra irrestricta sororidad con la resistencia estudiantil, sobre todo con las estudiantas que están acuerpando y actuando, con las profesoras y profesores, y trabajadoras y trabajadores que también resisten a los poderes espurios que no solo violentan la autonomía universitaria, ponen en riesgo la integridad de la comunidad universitaria, sino que amenazan el Estado de Derecho en Guatemala. Convocamos a continuar encontrándonos, debatiendo, compartiendo y articulando fuerzas para enfrentar la violencia y reconocer nuestros saberes y experiencias. A sumarnos a la demanda por la educación pública y de calidad en un país donde este derecho sigue siendo negado a la mayoría de la población, sobre todo mujeres, mujeres indígenas, garífunas, afrodescendientes, ladinas y mestizas del área rural. A expresarnos frente a la violación de la autonomía universitaria, que no solo afecta a la USAC, sino a todo el país, limitando severamente los esfuerzos para generar conocimiento y hacer conciencia en favor de la solución de los problemas nacionales y la justicia social. A manifestar nuestro rechazo a cualquier expresión de violencia contra las universitarias en el ámbito académico, sea epistémica, racista, sexista, homofóbica, sexual, psicológica, laboral, simbólica o institucional. A exigir a las autoridades universitarias la creación de políticas, reglamentos y protocolos de atención y la asignación de los recursos necesarios que coadyuven a prevenir, sancionar y erradicar las violencias que sufren las universitarias en las instituciones de educación superior IES del país. Guatemala, 25 de agosto 2022. Abajo encontramos los logos de las asociaciones firmantes. Además, encontramos los nombres de las mujeres universitarias que se unieron a este manifiesto a título personal. Muchas gracias, Mélida. A continuación, enseguida, vamos con la segunda declaración o segundo manifiesto por parte de la estudiante Fría Sofía Gutiérrez Torres, quien es estudiante de primer semestre de la licenciatura de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la Universidad Autónoma de Chiapas, y la estudiante Yesenia Ivonne Hernández Recio, estudiante de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Comenzamos con Frida Sofía. Adelante. Buenas tardes. Bueno, declaración del quinto encuentro de discusión y análisis de estrategia de intervención a la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior. Fronteras en resistencia, género y violencia en las IES. Repudia la violencia hacia las mujeres y sujetos feminizados en la institución de educación superior. Por todas las mujeres víctimas de la violencia letal, femicida en las instituciones de educación superior, por las estudiantes académicas y trabajadoras universitarias privadas de su libertad fuera de las aulas, por quienes las seguimos llorando. Por todas las universitarias que hemos visto privadas del legado de los saberes, los conocimientos y experiencias de las ancestras productoras de epistemología feminista dentro y fuera de los espacios académicos. Por cada estudiante académica y trabajadora universitaria con discapacidad que ha debido librar luchas múltiples para que se garantice su derecho y acceso a la institución de conocimiento como la universidad. Por cada estudiante académica y trabajadora universitaria perteneciente a un pueblo originario, indígena, afrodescendiente, a quienes se le ha negado como productoras de conocimiento
a ejercer sus derechos y que han enfrentado racismo, discriminación y violencia. Por cada estudiante, profesor o trabajador de la disidencia sexual que ha experimentado discriminación o cualquier tipo de violencia sexogenérica, por evidenciar una orientación sexual no heteronormativa en las instituciones de la educación superior. Por cada estudiante que ha sido revictimizada cuando se atreve a denunciar los modelos falocéntricos que privan en las universidades bajo paradigmas epistémicos, sustentando la universidad y objetividad del conocimiento científico. Por cada estudiante y académica a la que han mutilado las alas de la creatividad, imponiéndoles cañones académicos falocéntricos, etnocéntricos, racistas, clasistas y discriminatorios por razón de edad. Por cada estudiante a la que truncaron sus sueños al enfrentar acoso, hostigamiento sexual y otras formas de violencia sexual por razones de género en el espacio universitario. Por cada estudiante que fue orillada a abandonar sus estudios por falta de apoyo económico o por enfrentar a la persona que la agredió. Por cada estudiante obligada a virar su carrera, dejándolo que la apasionaba porque no recibió una respuesta institucional efectiva que la respaldara como víctima del flagelo de la violencia por razones de género en su universidad. Por cada estudiante que ha sido víctima de algún tipo de violencia, exponiendo su cuerpo a problemas de salud, amenaza en su integridad física y mental. Por cada estudiante que transita como miedo a través de los campus, pasillos, aulas y otros espacios que, aunque fuera de las universidades, mantienen vínculos con las instituciones debido a la violencia del crimen organizado y desorganizado. Por cada estudiante académica o trabajadora que niega sus capacidades intelectuales o se decide feminista para no ser excluida y estigmatizada en su centro de trabajo. Por cada defensora de derechos humanos de las mujeres y personas violentadas. Le cedo la palabra a mi compañera. Parece ser que Yesenia no tiene abierto su micrófono. Abre tu micrófono, Yesenia. Muchas Adelante. Gracias. Continuamos con la lectura de la declaración por Yesenia Ivonne. A ver, déjame ver si puedo abrir. ¿Ahí me escucho? Sí, ya. ¿Sí? Ok. A ver si me escucho ahí, ¿ok? Por razones de género, a pesar de la vulnerabilidad laboral y profesionalismo, es estigmatizada y responsabilidad de exagerar, calificada de histérica o conflictiva, cuando denuncian la violencia epistémica, institucional y laboral, psicológica, física y sexual en las instituciones de educación superior. Por cada académica que se ve truncada su carrera por no someterse al canon académico basado en epistemologías falocéntricas, científicas, a quienes se les ha negado, ocultado, invisibilizado, descalificado y ninguneado en ninguna de las mayorías disciplinas académicas. Por cada mujer universitaria, estudiante, profesora, investigadora o trabajadora que hoy enfrenta situaciones de violencia por razones de género en su centro de trabajo y que vive con temor de alcanzar la voz o prefiere ocultar los hechos antes que enfrentarse al estigma, la impotencia, la revictimización e incluso la pérdida de su trabajo o matrícula en la universidad. Por cada estudiante confinada por la pandemia de COVID-19 en el espacio doméstico, que tuvo que abandonar o truncar su carrera académica debido a la doble o triple jornada de trabajo en el hogar, por el cuidado de las personas enfermas o mayores de edad. Estudiante
que durante la pandemia abandonó cada carrera porque se vio obligada a salir de trabajar remuneradamente para mantener a su familia en condiciones de riesgo para su salud de violencia sexual. Por cada estudianta y por cada estudiante perteneciente a las diversidades sexuales que ha vivido violencia por motivos de género en centro de prácticas y en los espacios en los que realizan trabajo de campo, sin que las instituciones de educación superior tomen medidas para la no repetición de estos actos. Por cada estudianta, profesora, investigadora, trabajadora y o pertenece a las diversidades sexuales que se ha experimentado en el espacio virtual, la reproducción de las expresiones de violencia de género de la vida cotidiana, que no pueden entenderse como una simple suma de experiencias, sino como un continuum que atenta contra su derecho a vivir en el mundo digital en las condiciones dignas y de igualdad. Por las estudiantas, profesoras, académicas, trabajadoras sociales y personas de diversidades sexuales que se han afrontado en las instituciones de educación superior, la invisibilización, violencias específicas que producen en los espacios virtuales sin que las universidades reconozcan su responsabilidad. Por el silencio que generalmente acompaña a la violencia que experimentamos sobre todo las mujeres en las universidades. Comité organizador del sexto encuentro realizado de manera virtual durante los días del 20 al 22 de septiembre como parte de las reflexiones y resultados sobre el lastre de la violencia. Expuestos 75 ponencias inscritas en 14 mesas de discusión y análisis del problema de la violencia falocéntrica en los espacios universitarios. Hacemos un llamado urgente a las instituciones de educación superior, los diferentes niveles de gobierno y al público en general. ¿Para qué? Responda a las voces de mujeres y personas que denuncian los efectos del sistema patriarcal, enquistando los paradigmas científicos y modelos económicos que ponen en riesgo la seguridad del planeta y de la humanidad. Atendamos desde su justa complejidad los múltiples casos de violencia en los espacios académicos, con énfasis en la atención ética de las personas en situación de violencia, con la debida diligencia en el marco de los derechos universitarios y los derechos humanos, sobre todo las mujeres y las vulnerabilizadas por las instituciones académicas. Evento virtual, Ciudad de Guatemala, Ciudad Juárez, Chiapas, Ciudad de México, a 22 de septiembre del 2022. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias por la lectura. Y por último, cerraremos con unas palabras de agradecimiento de la doctora Elsa Patricia Hernández Hernández, de la doctora Ana Silvia Monzón, de la doctora Angélica Evangelista García y de la doctora María Guadalupe Guacos. Muchas gracias. Adelante. Para Ciudad Juárez, para la UACJ, este encuentro ha sido realmente un encuentro en el que hemos podido una vez más sentirnos arropadas entre nosotras en esta red de mujeres interesadas en incidir en un cambio estructural que termine con esta violencia contra las mujeres. Y creo que este encuentro ha tenido además esa voz indispensable que es la de nuestras estudiantes. Nosotras, académicas, aprendemos de ustedes y queremos caminar junto a ustedes, queridas estudiantes. Gracias, muchas gracias por este encuentro maravilloso. Y a continuación, la doctora Ana Silvia Monzón. Gracias. Bueno, yo quiero iniciar planteando que nos sentimos muy honradas de haber sido invitadas a este espacio. Creo que también expreso la voz de todas las compañeras universitarias con las que hemos venido trabajando hace muchísimos años de manera marginal, con muchísimas dificultades en un país donde la violencia es una marca en la cotidianidad, lamentablemente, pero que aún allí siempre brotan semillas de resistencia. Y ahora en este taller del cual Daniela es representante, pues nos sentimos con esa idea de que
Nada hay más hermoso que a una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y creo que este es el tiempo de las mujeres, este es el tiempo para unir las voces, y este encuentro es una muestra de eso, un encuentro entre fronteras, que como decíamos al inicio, las compañeras que inauguramos, estamos resignificando esta idea de frontera como límite, de frontera como marca de territorio que tiene un sentido patriarcal. Y estamos marcando otras formas de ver las fronteras, como esos lugares de encuentro, como esos lugares de construcción colectiva y de tejer palabras y pensamientos. Creo que ha sido 3 días muy intensos que conllevan además muchísimas horas de trabajo previo, que seguimos agradeciendo a todo ese comité, sobre todo a quienes estuvieron haciendo el trabajo de carpintería, como decimos. Muchas gracias a todas las académicas, profesoras, a maestras, a las trabajadoras y trabajadores que también han estado aquí con nosotras, a las estudiantas por sumarse a estos esfuerzos. Que tengan pues muy buena tarde y esperamos el siguiente encuentro. Muchas gracias, Ana Cecilia. Continuamos con la doctora Angélica Evangelista. Adelante. Pues para mí también es un placer llegar a este momento. Estoy muy contenta. Me parece que fue una colaboración muy sugerente entre fronteras, ¿no? Quizás una de las descubrimientos